Muchos estudiantes se acercan a la fraternidad Rosacruz buscando los poderes y el dominio de la vida. Esto lo ofrece la Rosacruz. Por supuesto lo ofrece nuestra Fraternitas Rosicruciana Antigua, una de las fraternidades rosacruces más selectas del mundo. Sin embargo, para lograr este dominio de la vida hay que hacer un trabajo previo consigo mismo, que forma parte de lo que se llama los misterios menores. Sin ese requisito, sin ese trabajo de los fundamentos y de los primeros pisos de nuestro edificio, no podemos construir algo sólido, más elevado, más arriba, más místico. Esto no todos los estudiantes están dispuestos a vivirlo, y cuando ellos vienen con buena intención, tal vez, en busca de poderes, y no los encuentran rápidamente, entonces suelen decepcionarse y suelen retirarse pensando que aquí no van a obtener esa enseñanza o que no se le conoce. La razón verdadera es que no se le puede entregar estos elementos a un estudiante mientras él no esté capacitado. Esto es por el bien de él, por el bien propio. Esto es lo que tienen que hacer los guías responsables. Hoy vamos a conversar un poco acerca de uno de estos requisitos previos, estos trabajos previos sobre sí, que todo neófito Rosacruz debe realizar. Todo objeto material, todo lo que hemos construido en nuestra civilización, ya sea algo tan simple como hacer un barquito de papel, o tan complejo como carreteras, puentes, edificios, todo se emplea primero la imaginación, la abstracción, para visualizar lo que queremos construir. Y luego viene todo un trabajo mental para definir exactamente cómo se quiere hacer. Luego de esta concentración mental, el objeto queda magnetizado por el operador. Metafísicamente se dice que se forma un aura, un magnetismo alrededor del objeto. Mediante el debido empleo de la imaginación y de la voluntad, se lo puede convertir incluso en un vehículo de una fuerza o potencia cósmica invisible, con la cual se ha puesto en contacto el operador al concentrarla. La esencia de todas las operaciones prácticas es puramente mental. Por lo tanto, los poderes de la mente son fundamentales porque allí se encuentra la clave de todo el proceso. Sin embargo, aunque todos tienen una mente, no todos saben emplear conscientemente sus poderes. Una gran parte de la preparación y del adiestramiento del iniciado Rosacruz consiste, por lo tanto, en el desenvolvimiento de estos aspectos de la mente. Consideremos los distintos estratos o factores de la mente desde el punto de vista de la Cábala. En primer lugar, encontramos una polaridad en la actividad mental: sentimiento y razón, que se corresponden a las esferas de la victoria o Nesach, el sentimiento, y la razón a la esfera de la gloria o Hod. De esta polaridad surge un tercer elemento, un elemento cinético, dinámico, un producto de ellos, de esta unión, que está representado en la Cábala o en el árbol de la vida por la esfera del fundamento o Yesod. Sin embargo, esta trinidad no basta para la realización. Es imprescindible
que aparezca un cuarto elemento que complete esta tríada de un principio activo, otro receptivo y uno neutro, para dar origen a un elemento de transición, un cuarto elemento. Si lo miramos hacia lo inferior, es decir, hacia una conciencia más densa, estamos hablando de la realización en el plano físico, representado en el árbol de la vida por la esfera de Malkut o el reino. No tiene ningún sentido realizar operaciones por muy elevadas que sean, si el estudiante no es capaz de llevar a la realización física su obra. Este es el objetivo esencial por el cual nosotros estamos encarnados en este mundo. Y si consideramos un cuarto elemento hacia arriba, hacia la conciencia más sutil, entonces nos encontramos con la esfera de Tiferet o de la armonía, representando la abstracción, la imaginación. Así pues, en toda obra, pequeña o grande, para que sea construida y realizada completamente, necesitamos la imaginación, la visualización de lo que queremos hacer, poner en acción el sentimiento y la razón, cada una en su momento adecuado, oportuno, para dar origen a nuestra voluntad de ponernos en acción y realizar en el mundo físico lo que hemos mentalizado. Tenemos pues que considerar el proceso mediante el cual el adepto en formación puede primeramente diseccionar estos factores separados de la coordinación general de su mente, purificándolos y concentrándolos, para poderlos resintetizar en una aspiración superior. Esto es el verdadero proceso alquímico, la gran obra. El desorden o la suciedad ha sido definida como una sustancia colocada fuera de su sitio apropiado. El estudiante aprende rápidamente que debe realizar un proceso de purificación previamente. De hecho, su entrada al templo en su ceremonia de iniciación pone bastante énfasis en esta situación y le hace vivir este proceso de purificación. La purificación consiste en tornar a su debido lugar todo cuanto haya sido desplazado, entremezclado o adulterado con aquello que es diferente. Si la emoción se entromete en cualquier proceso intelectual, contamina y adultera sus resultados, porque los procesos intelectuales deben realizarse solamente en términos de la razón. Así puede alcanzarse finalmente la verdad. De modo que un acto preliminar a todo proceso mental es adquirir un dominio de las emociones, para que no puedan funcionar involuntariamente. No se trata aquí de lograrlo por medio de la represión, sino en un proceso mucho más difícil, que es la sublimación. De modo que la fuerza generada por un estímulo externo, en vez de producir una reacción emocional instintiva inmediata, que puede surgir donde no convenga, es dirigida hacia una reacción mucho más remota, descargándose inofensivamente en otro plano. Una reacción inmediata de resentimiento, por ejemplo, se transmuta en compasión y tiene su manifestación en forma de caridad. Aquí me sirve y me recuerdo de mi formación como químico. La sublimación es el paso de un estado sólido directamente a un estado gaseoso. Lo normal es que si nosotros tenemos una sustancia sólida, por ejemplo, imagine usted un bloque de hielo, un cubo de hielo, si lo vamos calentando gradualmente, se convertirá en un líquido, en este caso agua. Si lo seguimos calentando, se convertirá en vapor, en un gas. Este es el proceso habitual de todos los sólidos si los calentamos debidamente. Sin embargo, hay ciertos sólidos, por ejemplo el alcanfor, el yodo, que los calentamos y en vez de pasar a la licuación, como esperábamos,
pasa directamente al estado gaseoso. Es decir, se salta una etapa de reacción inmediata. Este proceso es el que se conoce como sublimación. También, obviamente, se puede hacer el proceso inverso, pasar del vapor directamente al sólido, que erróneamente se llama sublimación. En realidad es un proceso de vaporización, pero se suele mezclar los términos. Esto es como si tuviéramos vapor de agua, lo enfriáramos y se convirtiera inmediatamente en un cubo de hielo. Lo que nosotros sabemos es que el vapor de agua se convierte primero en gotitas de agua y esta finalmente se congela. Pero en la sublimación se salta esta etapa intermedia. Por eso entonces se dice que en este proceso mental de control de las emociones debemos sublimar. Repito entonces, ¿qué significa en este caso? Que la fuerza generada por un estímulo externo, en vez de producir una reacción emotiva inmediata, que puede surgir donde no convenga, es dirigida hacia una reacción mucho más remota, descargándose inofensivamente en otro plano. Esta es la primera lección que el aspirante Rosacruz tiene que aprender. La siguiente tarea a la que tiene que aplicarse el neófito Rosacruz es el adiestramiento y control de su voluntad. Todos tenemos voluntad, es una facultad propia de la mente. Lo que tenemos que aprender es a emplearla adecuadamente. La voluntad no es más que el poder de concentrar las energías disponibles. La voluntad fuerte es la voluntad concentrada en un solo punto. Y el secreto de esta voluntad fuerte consiste en concentrarse en un solo tema. Y esto puede lograrse eliminando todos los demás objetos que puedan dividir la atención de la voluntad y disipar sus energías. Por esta razón se dice que el sacrificio es el primer paso que se da en los misterios, pues solo sacrificando sin miramientos todos los intereses no concordantes es como puede obtenerse la unidad de propósito y por consiguiente el poder de la voluntad. Puede pensarse que si nos estamos concentrando en un solo aspecto obtenemos un cierto desequilibrio. Esto es razonable al principio, pero el iniciado supera esta dificultad mediante el uso del principio del ritmo. Está en un momento en una parte, está un momento en otra, cada cosa en su lugar. Veamos una analogía para comprenderlo mejor. Por ejemplo, en el uso de un arco. El arco debe estar bien tensado, su cuerda, para poder lanzar la flecha. Hay que mantener tirante la cuerda. Sin embargo, si ésta se mantuviera siempre tirante, perdería su elasticidad. De modo que el arquero tiene buen cuidado de aflojar la cuerda, y dejarla descansando, dejar su arco descansando cuando no lo necesita. Sin embargo, el objeto del arco, y particularmente de su cuerda, es ponerse en tensión. Por eso siempre está el arco junto a la cuerda. En los primeros días de su entrenamiento, el iniciado Rosacruz pasa por una disciplina más estricta y cada vez que se aparta de la ley del sendero, tropieza con un castigo inmediato. Es que no hay más que una senda para un iniciado. Es una senda un poco estrecha. Y el adepto, su instructor o su guía hace todo lo posible mediante el ejemplo y el consejo para evitar que cometa errores, pero no puede reprimir la libertad del neófito. Él es responsable de sus acciones y es él el que tiene que aprender a actuar conforme a la ley cósmica. La acción y la reacción son iguales y opuestas en el sendero como en todas las demás situaciones, y el neófito tiene que recibir la lección de las fuerzas que su propio pensamiento ponga en acción. Estas fuerzas lo elevan o lo hunden, según sea el caso. Por eso no todas las personas, no todos los estudiantes permanecen en el aula Rosacruz. Nadie los echa, sino que simplemente no son capaces de tener la disciplina
para hacer este sacrificio, este esfuerzo inicial. Y si no está dispuesto a hacer este trabajo sobre sí, jamás va a lograr las místicas experiencias rosacruces más elevadas. Por supuesto, podrá irse a otro lugar donde le prometen una iniciación fácil y una entrega fácil de poderes, pero esto es una ilusión. Son poderes ilusorios, son iniciaciones ilusorias de muy bajo nivel, y que el estudiante, al no darse cuenta, retrasa más aún su camino, puesto que deja de buscar. Una vez que se ha cruzado esta parte del sendero, el camino se abre y el iniciado puede volver a tomar las cosas que había abandonado antes en este altar del sacrificio. Y cuanto más dotado esté, tanto más tendrá que traer o que volver a sus tareas. Sin embargo, después de la disciplina del camino angosto y estrecho, nunca más volverá a pegarse a las cosas externas como antes. Siempre será el dueño de ellas. Qué importante es esto. Ya jamás se va a dejar obnubilar, será obcecado por las cosas materiales o por cosas más triviales. Sí que podrá disfrutarlas si las tiene, las puede usar, tiene todo el derecho y lo merece. Pero se enriquece su conciencia sin esclavitudes. Este es el gran premio por la disciplina preliminar. El iniciado ya preparado viene a su trabajo con la capacidad de limpiar perfectamente el terreno a la voz de mando para entrar en acción inmediatamente, sin tener que mirar a un costado u a otro para llegar a la meta. En la vida real puedes ver que son muy pocas las personas u organizaciones humanas que pueden resistir el irresistible empuje de una voluntad disciplinada. El iniciado puede ser todopoderoso gracias a su voluntad disciplinada. Recuerda que estas fuerzas deben siempre ser dirigidas en obediencia estricta con las leyes cósmicas. El neófito que sigue el sendero usa los poderes de su voluntad dedicada y disciplinada sobre sí mismo, no sobre la naturaleza externa. Bueno, pasemos al tema del adiestramiento del intelecto mismo. Esta parte a los estudiantes con tendencia más mística, más devocional, suele no gustarles mucho, y esperan que en la Rosacruz se realicen solamente experiencias místicas. Pero los guías responsables saben que el neófito debe obtener primero el dominio de su mente para alcanzar elevadas y verdaderas experiencias místicas. Esta condición es insalvable. Ciertamente la devoción y el amor pueden ser suficientes para llevar a una conciencia más espiritual. Esto está bien si se contentan con el sendero de la devoción, pero no es suficiente para el sendero oculto, que es el de la inteligencia preparada e iluminada. La mentalidad del iniciado tiene que estar muy bien preparada y adiestrada en la disciplina de la lógica y de la filosofía. Si carece de alguna de ellas, caerán los más graves errores, porque siempre tomará la apariencia por la realidad. Esto yo lo he visto tanto en los cientos de estudiantes que se han acercado a nuestros grupos preliminares y que no pasan de allí, que se creen poseedores ya de una iluminación, ya de una sabiduría, y sin embargo se aprecia a simple vista la poca calidad de sus vidas, la poca armonía de su personalidad, porque han caído en esta ilusión de tomar la apariencia por realidad, debido a que nunca han hecho un trabajo seriamente en los misterios menores. Metafísicamente hablando, todos los planos de manifestación son diferentes tipos de existencia, y los cuerpos del hombre, incluido el físico, son diferentes modos de conciencia, de expresión de nuestra conciencia, y se componen de distintos tipos de organización de la energía.
Y a menos que sepamos exactamente lo que es la conciencia y cómo se produce la captación o aprehensión, hay una incapacidad de trasladar nuestra conciencia de un mundo a otro, o de un modo a otro, o de un plano a otro. Tenemos que desarrollar esta habilidad para actuar en el plano correspondiente, según el trabajo que estamos realizando, nuestra conciencia, elevarla o bajarla de tono, por decirlo de alguna manera. Este proceso se puede comparar a lo que en la música se llama una transposición. Cuando llevamos una melodía de una clave a otra, cuando la subimos o la bajamos de tono. O también se utiliza mucho la transposición cuando una misma melodía la llevamos a otro instrumento, que obviamente tiene otra tonalidad. Entonces se hace una transposición, se cambian las notas. Sin embargo, podemos reconocer la melodía. Es importante comprender este proceso. Tal vez no se comprenda la primera vez, pero como está la oportunidad de ver una y otra vez esta enseñanza, este vídeo, finalmente se va a ir comprendiendo cada vez mejor. Voy a aprovechar aquí mi teclado y veamos estos sencillos acordes para mostrar la transposición. Estos están en la clave de Do mayor. Escuchémoslo un par de veces más. Y ahora escuchemos esto mismo, pero bajando un poco, ahora en tono de Fa mayor. Aunque ha cambiado la tonalidad, podemos reconocer la misma melodía, pero está, metafísicamente hablando, en un modo de conciencia distinto, bueno, está en tonos diferentes. Se puede apreciar esto más bien, ya me entusiasmé con esto del teclado, con otras melodías. Por ejemplo, a mí me encanta esta melodía que se llama Gracias a las canciones. Escuchémosla en su tono normal habitual, unos trozos de ella. Y ahora veamos cómo suena en un tono menor.
podemos reconocer que es la misma melodía. Bueno, esto es lo que sucede análogamente en los distintos planos de conciencia. Suenan igual, pero están en tonos diferentes y el adepto Rosacruz debe aprender a distinguir en qué modo, en qué plano de conciencia tiene que actuar según la operación que está realizando. Porque todo en el mundo es análogo. Hay una ley de correspondencia, todo se corresponde, como arriba es abajo. Es semejante, pero no igual, son tonos distintos. No hay que confundirse entonces en qué plano hay que actuar, hay que distinguirlos. El gran error que puede caer el psíquico, el místico, es el de confundir los planos, pensando en términos de uno cuando en realidad está funcionando en otro. Es así, por ejemplo, cuando se obtienen conceptos antropomórficos de Dios o del universo invisible. Para prevenir contra estos errores, está preparada esta disciplina mental del iniciado. A menos de estar seguros de poder mantener un pensamiento firmemente en la conciencia durante un tiempo considerable sin divagar, sería inútil para nosotros tratar de llevar a cabo ninguna operación de ocultismo práctico. El neófito Rosacruz entonces tiene pues que seguir un curso graduado de ejercicios mentales que tienen por objeto permitirle alcanzar un alto grado de concentración. Nadie es capaz de lograr una meditación elevada si no puede meditar mientras está esperando un medio de movilización, por ejemplo, en medio de un ruido circundante. Hay que aprender a absorberse profundamente en la meditación, olvidándose por completo del medio físico circundante. Y a la vez poder mantener simultáneamente la cuenta del tiempo y volver a voluntad. Esto es muy importante porque sin estar preparado para volver automáticamente a voluntad sería una experiencia peligrosa. Y estos signos de cierto desquiciamiento, de cierto desorden, de cierta separación de la personalidad lo podemos ver en algunos estudiantes mal preparados. Se eleva la conciencia a un plano determinado, inhibiendo todos los pensamientos y modos de conciencia que corresponden a todos los planos que se encuentran por debajo de él. Esto exige una concentración perfecta. Cuando la asociación de ideas entre los diferentes planos queda completamente cortado, entonces estamos libremente dispuestos para funcionar sobre el plano que hayamos elegido. Claro que ¿cómo vamos a recapturar la conciencia una vez que la hemos dejado en libertad? Para esto tenemos que utilizar el medio de colocar un reloj despertador en nuestro inconsciente a la hora que queramos nosotros terminar la experiencia. Esto es el sentido del tiempo. Esto es cuando tú te dispones en la noche y dices me tengo que despertar mañana a tal hora porque es muy importante que tengo que despertarme a esta hora por una actividad que debo realizar. Y te encontrarás probablemente que aun cuando coloques un despertador físico, tu reloj interno te hará despertar instantes antes a la hora adecuada. Esto es entonces lo que nosotros tenemos que emplear y fijar para no correr riesgos y nosotros podamos volver claramente a nuestra realidad habitual. Así no se mantiene la disociación de la personalidad y podemos nosotros restablecernos completamente. Recordemos el cuarto elemento a tener en consideración en nuestra preparación y adiestramiento mental, que es el trabajo de la imaginación, la facultad de formar imágenes mentales, o lo que metafísicamente se conoce como la forma de las matrices astrales. En tu aula deben prepararte para realizar, para desarrollar plenamente tu imaginación.
Recuerdo que la única preocupación debe consistir en formar estos pensamientos de acuerdo con las leyes cósmicas, porque si nos desviamos de ellas en nuestras operaciones, estas operaciones serán inútiles o incluso hasta peligrosas. El iniciado tiene que tener un conocimiento muy completo de la cosmología esotérica, porque tiene que trabajar y construir de acuerdo con las leyes del cosmos. Así que la preparación del adepto Rosacruz en nuestra fraternidad es muy completo, muy extenso. Y nadie, sino aquellos que comienzan con cierto grado de capacidad y aptitud naturales, que están acostumbrados a la disciplina y el régimen, y que además estén dispuestos a trabajar y a trabajar para vivir, tienen probabilidades de lograr su objetivo. Nuestra fraternidad es como entrar a la universidad. Hay una gran cantidad de enseñanzas que se deben complementar, se deben practicar y a las cuales hay que dedicar un tiempo. A menos que el ser humano esté dispuesto a trabajar sobre sí, a estudiar y practicar, tal como cuando quiere alcanzar las cimas de su profesión, no va a alcanzar las cimas de la enseñanza y práctica Rosacruz. Espero que nos volvamos a encontrar, ya sea personalmente o a través de vídeo. De modo que me despido con un hasta pronto y que las rosas florezcan en vuestra cruz.